La Fundación Cisneros y Venevisión presentan La Aventura Humana. Bienvenidos a otra entrega de La Aventura Humana. En el programa de hoy estaremos hablando de las disciplinas deportivas cuya práctica son un orgullo para nuestro país. Aunque estamos tentados a reflexionar acerca del juego y el deporte a partir de la obra de Huizinga, Homo Ludens, no vamos a caer en esa tentación. No podemos hacerlo porque contamos con un espacio limitado y nos vamos a enfocar en el tema fascinante de por qué el hombre juega, por qué los animales juegan. ¿Y qué relación hay entre el juego y el deporte? Sabemos, eso sí, que el juego forma parte de la naturaleza animal y humana. Jugar es una actividad propia de las especies intelectualmente más evolucionadas y entre ellas el ser humano destaca como el jugador por excelencia. Los vínculos entre juego y deporte son evidentes, pero no son lo mismo. El deporte ha ido acotando unas especificidades que lo distinguen, pero sin duda, en sus orígenes, en su raíz, el impulso que lo mueve es el del Homo Ludens, el hombre que juega. Las más antiguas huellas de prácticas deportivas vamos a hallarlas en Egipto, donde sus escenas quedaron estampadas en gráficos. No ocurrió así en Mesopotamia, donde no se registran imágenes de este tipo. Hay frescos en tumbas de faraones que datan de 2000 años antes de Cristo aproximadamente. Por lo general, son imágenes de luchas individuales, dos individuos luchando. También sobreviven imágenes de nadadores en el Nilo, entre otras imágenes que sobreviven. Sin embargo, el deporte formal vamos a hallarlo en la Grecia preclásica, cantando y criticado por los poetas. Las primeras Olimpiadas registradas son del siglo VIII a.C., en el año 776, en la ciudad de Olimpia, donde tuvieron lugar hasta el año 393 después de Cristo. Esto hace evidente que se concitaron durante siglos antes de ensombrecerse y desaparecer. ¿Qué pasó? ¿Por qué la humanidad esperó hasta el siglo XVII y XVIII para recuperar el fervor por los deportes y volver a practicarlos decididamente? Responder esta pregunta nos llevaría por caminos complejos que sobrepasan la intención de este programa. En todo caso, es un hecho que los tres momentos de eclosión deportiva de la historia serán el de la Grecia clásica, el de la Inglaterra georgiana, que va desde el reinado de Jorge I hasta el de Jorge IV, es decir, entre 1714 y 1830, y el de los Estados Unidos de finales del siglo XIX, cuando se crearon varios deportes de significativa popularidad en el mundo actual. Cuando contabilizamos el lugar de origen de los deportes que hemos trabajado para este programa, tenemos una lista presidida por Gran Bretaña y Francia, entre las naciones europeas, con algunos deportes en los que se discute si surgieron en una o en otra, y tendremos a los Estados Unidos de Norteamérica. En algunos casos, los antecedentes
de determinado deporte se han podido dar en otras latitudes, pero el país donde se formaliza, se redactaron sus normas, pasa a ser el país de origen. Un ejemplo, los antecedentes del béisbol están en algunos juegos ingleses, pero el deporte como tal es indiscutible que nació en los Estados Unidos. En Gran Bretaña decantó la natación, el rugby, el tenis de mesa, el hipismo, el golf y el fútbol. En los Estados Unidos nació el baloncesto, el béisbol, el bowling, el softball, el voleibol y la pesca deportiva de altura. En Francia se formalizaron el ecuestre, el automovilismo, el motociclismo, la esgrima y el esquí acuático. Y algunos historiadores le atribuyen el nacimiento del fútbol. Otros se lo atribuyen a Italia. Por cierto, en Italia se originó la apnea y allí se atribuyen también, como les decía antes, el nacimiento del fútbol. La esgrima y el automovilismo también se lo atribuyen los italianos. En Egipto surgieron el atletismo, el boxeo y el ciclismo. En Grecia nació la gimnasia y la lucha olímpica, mientras en Japón nacieron el judo y el karate. En Suiza, el tiro y el montañismo. En India, curiosamente, el ajedrez. En China, la halterofilia. La halterofilia es el alzamiento de pesas. En Irán, Persia, nació el polo, ese juego a caballo y con unos palos que mueven una pelota. En Corea del Sur, el taekwondo. Y en Venezuela, el coleo de toros o los toros coleados, como también se le conoce. Este es, con matices, el mapa de los lugares de origen de los 33 deportes que forman parte de la práctica deportiva mundial y de este programa. Es gratuito que los 3 momentos en que surgen la mayor cantidad de deportes en el mundo están vinculados con periodos de esplendor en Grecia, Inglaterra y los Estados Unidos. Nos formulamos esta pregunta. ¿Es eso gratuita? Pareciera que no. El primero ocurre en un momento estelar de la humanidad, la Grecia clásica. El segundo en el universo cultural donde cristaliza la revolución industrial en Inglaterra. Y el tercero en una nación democrática emergente, entusiasta y poderosa, los Estados Unidos. Pero hay otro momento que no se corresponde exclusivamente con algún ámbito geográfico y político y que sin duda fue un punto de inflexión para la masificación de los deportes. La aparición de la televisión en la década de los años 50 del siglo XX y sobre todo a partir del momento en que pudieron hacerse transmisiones en vivo. No exageramos al afirmar que no hay ninguna otra actividad del hombre que sea compartida por un mayor número de personas en el mundo que el deporte, ni el cine, ni siquiera las series televisadas concitan mayor número de seres humanos ante el televisor que un mundial de fútbol, por poner un solo ejemplo. En Venezuela, la práctica del deporte fue iniciativa de la gente, bien sea organizada en centros educativos o en clubes. Fue luego, a partir del gobierno de facto de Carlos Delgado Chalbó, al crearse el Instituto Nacional de Deportes, IND, el 22 de junio de 1949, cuando el Estado pasa a intervenir en los temas deportivos. El Comité Olímpico Venezolano, COV, comenzó a organizarse en 1934
y fue admitido por el Comité Olímpico Internacional el 23 de diciembre de 1935. Para medir la significación de cada deporte que se practica en Venezuela, solo podemos recurrir a las competencias internacionales, bien sea a las Olimpiadas o los campeonatos mundiales o regionales de cada especialidad. Venezuela ha ganado 20 medallas en Juegos Olímpicos desde su primera participación en Londres en 1948 y hasta el encuentro de Tokio en el año 2020. De ellas, al boxeo le corresponden muchísimas medallas, al atletismo también, al taekwondo, a la esgrima, a la halterofilia, al tiro, al ciclismo y a la natación. Es evidente que en cuanto a deportes olímpicos, Venezuela destaca por su boxeo. En relación con la medición por campeonatos mundiales, igual, el boxeo lleva la delantera junto con el béisbol, cuya cúspide se mide en las grandes ligas norteamericanas, donde los venezolanos han tenido una actuación masiva y destacadísima. Hemos obtenido campeonatos mundiales o marcas mundiales en tiro. Mercedes León de García, Carlos Plaza Márquez, David Bento. En motociclismo, los recordadísimos Johnny Cecotto y Carlos Lavado. En karate, Antonio Díaz. En apnea, Carlos Coste. En esgrima, Alejandra Benítez y Rubén Limardo. En esquí acuático, María Victoria, Ana María Carrasco y Carlos Suárez. En natación, Francisco Sánchez y Albert Subirats. En pesca deportiva, Rubén Jaén Centeno y Freddy Benarroch. En golf, Jorge Pichu García, Gustavo Morantes Punceles, Gustavo León, George Trujillo y Valentina Gili. En judo, Natacha Hernández y en ajedrez, Amelia Hernández Bonilla. Por otra parte, tenemos a 3 venezolanos entre los mejores del mundo en su especialidad. Nos referimos a Amleto Monachelli en bowling, a Eduardo Iturrizaga en ajedrez y a Jonathan Vegas en golf. La lista de campeones mundiales de boxeo es muy larga. Consigno la nómina. Carlos Morocho Hernández, Vicente Paul Rondón, Alfredo Marcano, Antonio Gómez, Betulio González, Luis Lumumba Estaba, Ernesto España, Rafael Patoño Oronó, Bernardo Piñango, Antonio Esparragosa, Fulgencio Abel Mejías, José Sanabria, Leo Gámez, Israel Contreras, Jesús Rojas, Aquiles Guzmán, Crisanto España, David Grimán, Eloy Rojas, Antonio Cermeño, Alini Goitía, Gilbert Serrano, Félix Machado, Noel Arambulet, José Bonilla, Eidi Moya, Jover Ortega, Alexander Muñoz, Lorenzo Parra, Juan Landaeta, Edwin Elín Caballero, Jorge Linares, Miguel Acosta, Liborio Solís, Ismael Barroso, Neomar Cermeño, Ogleidy Suárez, Ali Sánchez y Mayerlin Rivas. Una nómina larguísima. Por otra parte, la nómina de peloteros venezolanos destacados en las grandes ligas es tan abultada, son casi 400 personas. Es evidente que la actividad deportiva es de las más queridas por la nación venezolana y sorprende particularmente la variedad de deportes que se practican entre nosotros. También sorprende la excelencia que hemos alcanzado en algunos de ellos, ya sean de naturaleza individual o colectiva. De tal modo que no exagera quien afirme que somos un pueblo que ama los deportes. Eso es cierto. Además, creo que buena parte de la mejor formación ciudadana que tenemos y podemos profundizar viene de los valores que se metabolizan en la práctica deportiva, en la competencia, en el respeto a las reglas, en la camaradería, en el reconocimiento del adversario, en la disciplina, en el esfuerzo, en el trabajo en equipo. Todos estos son valores del deporte.
Por eso su práctica desde la infancia es fundamental para la formación de ciudadanos. Como vemos, no son pocos ni subalternos los valores que se traman en la cancha deportiva desde que somos niños. Eso debe continuar así y profundizándose cada vez más. Por todas estas razones hemos intentado organizar este programa esencial sobre el deporte en el mundo y en Venezuela en particular, desde la perspectiva de la brevedad, que es lo que podemos hacer. Y en verdad, cada deporte es un mundo tan vasto de información que requeriría muchos programas para referirlo. Este programa es panorámico, ofrece una historia panorámica del béisbol con las disciplinas en las que nos hemos destacado mejor, con mayor profundidad, a pesar de tener una visión de conjunto. Pero el énfasis va a estar puesto en donde los venezolanos nos hemos destacado más enfáticamente. ¿Cuál es la disciplina olímpica donde Venezuela ha destacado más? Opción A, natación. Opción B, boxeo. Opción C, taekwondo. La lucha y el boxeo son tan antiguos como el hombre. Hay referencias de su práctica en Etiopía, Egipto, India, China y más cerca en el tiempo en Grecia, donde consta que Platón, por ejemplo, el gran filósofo, practicaba el boxeo. De hecho, su nombre venía de sus espaldas, que las tenía como un platón. El boxeo moderno va a configurarse en Inglaterra, de allí que el vocablo sea inglés, to box, que significa golpear. Señala la leyenda que el duque de Albemarle concitó una pelea entre su carnicero y su mayordomo en 1681. Pero será en el siglo siguiente cuando se titule el primer campeón de los pesos pesados, James Frick, en 1719, y cuando se redacte el primer reglamento por parte de John Broughton en 1743. Luego, en 1865, el marqués de Queensberry y un grupo en torno suyo redacta otro reglamento y establece el uso de guantes. Hasta entonces el boxeo era con el puño sin proteger. De modo que estas reglas dieron origen al boxeo moderno. A partir de entonces el boxeo ha cundido por casi todo el mundo. Entre las referencias más antiguas al boxeo en Venezuela, advertimos una pelea en La Guaira, en 1888, entre dos norteamericanos, Jack Miller y Henry Carty, ocurrida en el Teatro de La Guaira, con una convocatoria en la prensa y una reseña en la prensa al día siguiente del acontecimiento. ¿Qué hacían esos norteamericanos en el puerto boxeando? Pues todo indica que se trataba de una gira que hacían por el Caribe, montando el espectáculo del box inglés, como solía llamárselo. Ya en las primeras décadas del siglo XX, el boxeo va popularizándose en Venezuela y se concitan con frecuencia muchos combates. Esa lista inicial de boxeadores tiene en Maracaibo a Daniel Alvarado, quien se enfrenta en 1924 a Armando Best, el ídolo del boxeo caraqueño de la década de los años 20. En esa década emigró por unos años a los Estados Unidos Enrique Chafardet, quien incluso desarrolló una carrera profesional en Puerto Rico y Nueva York. Regresa a Venezuela en 1930.
Por nombrar a los campeones más recientes, tenemos a Miguel Acosta, peso ligero en el 2010, Liborio Solís, supermosca en el 2011, Ismael Barroso, ligero en el 2015, Neomar Cermeño, supergallo en el 2016. Y en el boxeo profesional femenino comenzamos a cosechar títulos mundiales con Ogleidy Suárez, pluma en el 2011, Ali Sánchez, supergallo en el 2012, Mayerlin Rivas, peso gallo en el 2015. Como vemos, la lista es larga, en su mayoría de pesos livianos, con la excepción de Vicente Paul Rondón. En el ámbito amateur, Francisco Morocho Rodríguez obtuvo la medalla de oro en las Olimpiadas de México en 1968, siendo el primer medallista dorado venezolano de la historia y el único hasta la medalla de oro del esgrimista Rubén Limardo en el año 2012. Rodríguez se mantuvo dentro del ámbito amateur, desatendiendo las ofertas para pasar al ámbito profesional. Ha sido el boxeo el deporte que mayor cantidad de medallas olímpicas le ha dado a Venezuela. A la de oro de Rodríguez en el 68 se suman las de plata de Pedro Gamarro en el 76, Bernardo Piñango en el 80 y las de bronce de Marcelino Bolívar en el 84, Omar Catarí en el 84 y Joel Finol en el 2016. Suman 6, seguidas de 2 deportes con 2 medallas, atletismo y taekwondo. De las 15 medallas obtenidas por Venezuela en las Olimpiadas desde 1948, 6 son del boxeo. Es evidente que la práctica de este deporte es una de las más extendidas en el país y sin duda una de las que nos ha dado mayores triunfos. Hasta el 2017 habían ingresado a las grandes ligas 366 peloteros venezolanos y al día de hoy hay más de 460 peloteros. Es imposible listarlos, pero sí debemos señalar los que han alcanzado las mayores hazañas. El primero fue Luis Aparicio. Luego, los desempeños de Víctor Davalillo y César Tovar fueron muy destacados en la década de los años 60. Después, la carrera de David Concepción ha sido de las mejores, así como la de Dámaso Blanco, Jesús Marcano Trillo, Baudilio Díaz en los años 70. Luego, en los 80, el nombre de Antonio Armas es indispensable, así como el de Oswaldo Guillén, quien en el año 2005 gana la Serie Mundial como manager de los Medias Blancas de Chicago, siendo el primer manager latinoamericano en lograrlo. En la línea del tiempo nos topamos con uno de los grandes, Andrés Galarraga, la estrella de los años 90, década en la que brilla Omar Vizquel, quien en el año 2006 alcanza su 11º guante de oro, 11º guante de oro, 2 más que Luis Aparicio. En la primera década del siglo XXI, el nombre de Johan Santana esplende particularmente cuando gana el premio Cy Young del año 2004. Y en años más recientes, Bob Abreu, Maglio Ordóñez, Huguet Urbina, Félix Hernández y, por supuesto, Miguel Cabrera. Después de Aparicio, los mayores logros han sido de Omar Vizquel y de Miguel Cabrera. De hecho, el primero superó a Aparicio en número de juegos y ostenta el récord de 2.700 juegos en el campo corto hasta la fecha. Y el segundo alcanza unos números que lo acercan al podio de los mejores bateadores de la historia del béisbol mundial, siendo el primer latino en alcanzar la triple corona de bateo en el año 2012. Todo un fenómeno del béisbol, añadiéndose los 3.000 hits que alcanzó en el año 2022. Héctor Becerra cita la opinión de su manager, Brad Asmus, en su texto 12 héroes del deporte sobre Miguel Cabrera y dice: para mí es uno de los grandes bateadores de todos los tiempos.
probablemente el más grande bateador derecho de todos los tiempos, de toda la historia. Bueno, por su parte, todo indica que Omar Vizquel será el segundo venezolano en entrar en el Salón de la Fama de Cooperstown, pero no lo sabemos. Así lo señalan los números de este jugador, uno de los mejores campocortos de la historia mundial del béisbol. Los analistas aseguran que Miguel Cabrera también tiene asegurado su pase al Salón de la Fama. ¿Por qué el béisbol se convirtió en el deporte más popular de Venezuela y no otro deporte? Es una pregunta para sociólogos, pero es evidente que nuestro país ha estado bajo la zona de influencia cultural de los Estados Unidos, al igual que los países del Caribe donde se practica este deporte. No es gratuito que a mayor lejanía del imán deportivo estadounidense, menor fervor por el béisbol y mayor fervor por el fútbol. Esta afición por el béisbol ha conducido a que en Venezuela se hayan instalado centros de entrenamiento juvenil en los últimos 40 años, que han incentivado las vocaciones deportivas. En estos centros, que son varios, entran a jugar jóvenes que son advertidos por los buscadores de talento y los mejores ascienden a la esfera profesional. Esto explica, en alguna medida, el crecimiento considerable de los peloteros venezolanos en las grandes ligas, siendo al día de hoy el segundo país en número de jugadores en la llamada Gran Carpa. Desde que se inició el béisbol profesional en 1946, el equipo con más campeonatos ganados ha sido los Leones del Caracas, con 21, seguido por Magallanes, 13, los Tigres de Aragua, 10, Tiburones de La Guaira, 7, las Águilas del Zulia, 6, el desaparecido Industriales de Valencia, 5, los Cardenales de Lara, 6, los Caribes de Anzoátegui, 4, y el desaparecido Sabios de Vargas, 2, y el desaparecido La Pastora, 1. Luego, la participación de Venezuela en la Serie del Caribe también da cuenta del desempeño de nuestro béisbol profesional. La opción correcta es la opción B, boxeo. El motociclismo venezolano de velocidad tuvo su edad de oro en la década de los años 70 y 80, cuando dos venezolanos ganaron 2 veces el campeonato mundial. Pero nada es producto de la generación espontánea, se venía gestando desde los años 50, cuando se funda la Federación Motociclista Venezolana, y el entusiasmo de Ferruccio Dalle Fucine y Andrea Hipólito por aquellas primeras competencias fue despejando el camino. A partir de 1964, Hipólito crea la escudería Venemotos con la Yamaha que importaba al país en exclusividad. Luego, con la apertura del Autódromo de San Carlos y el de Turagua, el motociclismo nacional pudo desarrollarse. Su hijo, Vito Hipólito, siguió la carrera gremial de su padre y ha sido presidente de la Federación Internacional de Motociclismo y un entusiasta del motociclismo venezolano al frente de Venemotos. El fenómeno Johnny Cecotto comenzó a perfilarse en 1973, cuando el joven tenía 17 años y corrió en el campeonato nacional, e Hipólito pasó a ser su manager e integró su escudería. Ese mismo año llegó tercero en Interlagos en Brasil y luego corrió en Daytona. Cecotto ganó el campeonato nacional de 1974. Luego, en 1975, alcanzó a titularse en campeón mundial de la categoría 350
CC, siendo el corredor más joven de la historia en coronarse a los 19 años y el primer latinoamericano en lograrlo, ganándole al legendario italiano Giacomo Agostini, quien fue 14 veces campeón mundial. En 1977 vuelve a titularse campeón mundial y esta vez en la categoría 700 cc. En el 79 sufrió un aparatoso accidente y tuvo que retirarse de las carreras de motociclismo, lamentablemente. A partir de entonces pasó al automovilismo, pero no tuvo la misma suerte. De modo que Cecotto ha sido uno de los astros del motociclismo mundial, un caraqueño, hijo de inmigrantes italianos, naturalmente. En paralelo con Cecotto, otro piloto venezolano, prácticamente un niño, Iván Palacese, subió al podio de un gran premio del Campeonato Mundial de Motociclismo al llegar en tercer lugar en la categoría 125 cuando apenas tenía 15 años. Palacese alcanzó otras victorias en campeonatos mundiales hasta que en un accidente en la pista de Hockenheim, en Alemania, falleció el año 1989. Tuvo mejor suerte, por supuesto, Carlos Lavado, nacido en 1956, quien también fue un campeón del mundo en 2 oportunidades, en 1983 y 1986, en la categoría de 250 cc. Su carrera fue mucho más larga que la de Cecotto, ya que estuvo corriendo entre 1978 y 1992 y subió al podio 42 veces. Los 3 pilotos se iniciaron en la edad de oro del motociclismo nacional, cuando el Autódromo de San Carlos fue escenario de 3 pruebas válidas del Campeonato del Mundo en los años 77, 78 y 79. En años recientes, ante las dificultades que presentan las pistas de alta velocidad en el país, es evidente que el motocross y la enduro se han mantenido y se han expandido particularmente. De hecho, algunos corredores nacionales destacados han ido a competir fuera de Venezuela. Es el caso de Lorenzo Locurcio en los Estados Unidos y Anthony Rodríguez en el Campeonato Mundial de Motocross. Por su parte, Robertino Pietri hace una carrera importante en las pistas de alta velocidad en los Estados Unidos, compitiendo en Daytona y en Europa. Desde que asumió su carrera profesional, eso fue en el año 2006. Con todas las dificultades que enfrenta el motociclismo en la Venezuela de hoy, sigue en pie. Basta ver el calendario anual de carreras en todas las especialidades para comprobarlo. El karate se originó en Okinawa, hoy en día territorio insular japonés, y desde mucho antes, ámbito cultural de China y Japón. Se estima que el karate fue decantando en el siglo XVI, siendo su punto de partida las artes marciales. Luego, con el paso de los años y otras influencias, la del judo, entre otras, fue combinando su naturaleza marcial con la deportiva, pero siempre dentro de la esfera del combate cuerpo a cuerpo, de acuerdo con unas pautas preestablecidas, con unas normas. El vocablo karate significa el camino de la mano vacía y alude al no uso de armas en la confrontación, por eso es la mano vacía. Hay varias corrientes en la práctica del karate, cada una con denominación diferente, respondiendo a sus orígenes y naturaleza. La primera demostración pública del karate fuera de Okinawa ocurrió en 1917, cuando el maestro Funakoshi se presentó en el Centro de Artes Marciales de Kioto. Desde entonces, se ha ido extendiendo su práctica alrededor del mundo. En Venezuela es difícil precisar sus inicios, pero en 1975 se creó una Asociación Venezolana de Karate, que dio pie a la fundación de la Federación Venezolana de Karate en 1986.
En cuanto a los grandes deportistas del karate venezolano, destaca en el tiempo Joana Sánchez, Barquisimetana, integrante de la selección nacional a partir de 1991. Fue 15 veces campeona nacional y participó con éxito en campeonatos bolivarianos, suramericanos, panamericanos, hasta que en el año 2010 se tituló mundial en Serbia. En el mismo evento se tituló campeón mundial Antonio Díaz y repitió el triunfo en el Campeonato Mundial de Francia en el 2012, siendo, junto con el italiano Luca Baldessi, los únicos en titularse campeones mundiales en 2 oportunidades. Antonio Díaz ha ganado 14 veces el Campeonato Panamericano y 9 de ellos en forma consecutiva. Es un caso único en la historia del karate en América Latina, un verdadero fenómeno. Las medallas y trofeos casi no caben en su casa. Afirma Héctor Becerra: con dedicación y mucho trabajo, el caraqueño se ha convertido en un competidor invencible, un verdadero artista. Comenzó a practicar el karate desde niño, guiado por su padre, que también tenía pasión por la disciplina. Se graduó de comunicador social en la Universidad Católica Andrés Bello, pero no ha tenido tiempo de ejercer la profesión. Si lo hubiera hecho, no habría llegado tan alto como deportista. Al día de hoy, las academias de artes marciales en Venezuela suman cerca de 100 y lejos de amainar, la práctica sigue creciendo, incorporándose muchos niños en edad escolar. No deja de asombrar cómo en un país tan lejano de Japón y de China, una cultura de la disciplina corporal, la concentración, el honor, el respeto a las reglas severas se ha extendido entre nosotros de tal manera y hasta ahora nos ha dado 2 campeones mundiales. La apnea deportiva, también conocida como buceo libre, es un deporte extremo, sin la menor duda. Se practica suspendiendo la respiración voluntariamente en el agua, mientras se recorren largas distancias o se desciende a grandes profundidades en el mar. En el año 2012, el venezolano Carlos Coste alcanzó sus primeras marcas internacionales. Luego, en el año 2003, se convirtió en el primer ser humano en descender a más de 100 metros, según el libro Guinness de los récords. En Egipto, en el Mar Rojo, descendió 140 metros. Mantuvo esta marca hasta el año 2009, cuando fue superado por el austríaco Herbert Nitsch. Coste es ingeniero egresado de la Universidad Central de Venezuela, nacido en Caracas en 1976 y se inició en el submarinismo y en la apnea en el año 96 y ya en el año 98 ostentaba récords nacionales. Cuando alcanzó su primera hazaña en el 2002 fue una revelación para los venezolanos que ese deporte existía y más sorprendente aún que un venezolano alcanzara un récord mundial. Coste sigue practicando la apnea e incluso ahora dirige una escuela para su enseñanza en la isla de Bonaire, uno de los paraísos del mundo en cuanto a submarinismo. Está retirado de las competencias desde el año 2013, siendo su marca más importante cuando rompe su propio récord de 150 metros, descendiendo a 177 metros en 3 minutos y 5 segundos. El esquí acuático, los primeros campeonatos nacionales hasta donde nuestras pesquisas alcanzan, son de los primeros años de la década de los años 60. Y entonces la figura estelar era la joven Willy Steele, quien fue campeona nacional en el año 64, 65 y 66. La práctica se había adueñado de la bahía de Buche, al lado de Carenero, en el estado Miranda, al punto que el sitio fue reservado para las prácticas de esquí por la selección nacional. Se fueron sumando deportistas al fervor por el esquí acuático
entre quienes se recuerdan a los hermanos Lacavallerie, los hijos del Monsieur Lacavallerie, los hermanos Rouleau y Alejandro Rotundo, quien fue el primero que sepamos en participar en un campeonato mundial en el año 67. Y a partir de 1973 comienza la historia gloriosa de las hermanas Carrasco, cuando la mayor de todas, María Victoria, gana el Campeonato Mundial de Esquí en Bogotá. Le sigue la dinastía campeona con María Esperanza y luego Ana María, hijas de inmigrantes madrileños establecidos en Caracas. La historia de las Carrasco es la del respaldo de sus padres, a pulso, para que todas sus hijas llegaran a ser campeonas mundiales de esquí y lo lograron. María Victoria fue campeona mundial en figuras entre 1973 y 1979 en Bogotá, en Milán, en Londres, y se retira de las competencias. La subcampeona en Milano fue su hermana, María Esperanza, y a partir de 1981 la campeona mundial va a ser Ana María. Como vemos, la dinastía de las Carrasco es la única en la historia de los deportes acuáticos en el mundo que logra semejantes marcas. En el caso de María Victoria, tuvo el récord mundial 9 veces, abatiéndolo siempre contra sus propias marcas. Un hecho notabilísimo. El atletismo, con buenas razones, se ha apuntado que en alguna medida esta promoción de atletas se debió al estímulo que la Shell y la Creole promovieron en sus campos petroleros del Zulia y del oriente del país, donde muchos de estos superdotados del atletismo comenzaron a entrenar y competir. Pero antes de este desarrollo profesional también lo hubo en el ámbito escolar y universitario. Eso refiere Eleazar Díaz Rangel en la entrada sobre el deporte en el Diccionario de Historia de Venezuela. Afirma: cuando terminaba el año de 1924 y con el propósito de conmemorar el centenario de la batalla de Ayacucho, se presentaron los Juegos Atléticos Interescolares con estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, la Escuela Naval, el Liceo Caracas, el Colegio La Salle, el Colegio San Ignacio, el Instituto San Pablo y la Escuela de Artes y Oficios. 13 años después de este encuentro, en 1937, se creaba la Federación Venezolana de Atletismo, hoy ya octogenaria, con una medalla olímpica en su haber, la de plata de Yulimar Rojas en 1995, en triple salto en las Olimpiadas de Río de Janeiro, en el año 2016, que se suma a la de bronce de Asnoldo de Bonich en Helsinki en 1952. Yulimar se ha convertido en la campeona de mayores logros en esta disciplina al obtener un oro en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020 en triple salto y en el Campeonato Mundial bajo techo en el año 2022 en Eugene, en los Estados Unidos, consiguió el actual récord del mundo con un salto de 15,74, siendo la gran campeona mundial, teniendo 7 medallas de oro en su disciplina. Hoy en día, la participación femenina se ha incrementado notablemente en esta disciplina deportiva en Venezuela, una consecuencia directa de la intensificación de su práctica en el país. Entre aquel Estadio Nacional del Paraíso en 1936 y los estadios construidos en los años 80, han sido mucho lo que se ha avanzado en el atletismo nacional, y la representación femenina reciente continúa el desempeño notable que tuvo Marisela Díaz cuando ganó el Maratón de Caracas en 1980, implantando un récord nacional. A partir de entonces, fue campeona nacional absoluta en pruebas de fondo durante 20 años y participó en decenas de encuentros deportivos internacionales, alcanzando formidables marcas. Marisela Díaz fue una pionera, sin la menor duda. Esta ha sido una breve historia del desarrollo del deporte en el mundo y en particular los deportes donde Venezuela
ha alcanzado sus mayores marcas en el ámbito internacional.